¿Qué tal amigos? Cordial saludo para cada uno de ustedes. Siempre muy contentos de estar aquí comenzando esta apuesta que tenemos todos nosotros en punto de encuentro. Cada día, cada momento y cada sección que hacemos lo hacemos con mucho cariño para servirles, para presentar estas temáticas que consideramos que son buenas, que son aportantes y que nos ayudan de alguna u otra manera a aproximarnos especialmente a este tema tan extraordinario, maravilloso, hermoso, la persona de Dios. Hoy tenemos un tema súper especial. El tema para nosotros el día de hoy es la tristeza de Dios. Vamos a aproximarnos a él por aquello de que estamos tocando durante estos días una línea, una temporada acerca de las emociones desde la perspectiva de Dios y cómo nosotros deberíamos asumirlas o aproximarnos de alguna manera para intentar entenderlo. Pero no quiero seguir sin antes recordarle que los días martes seguimos con Moisés. Algunos dicen, pero Moisés está en la sopa. Bueno, es una temporada interesante y vienen cosas aún que vale la pena observar. Las plagas se pusieron color de hormiga, vale la pena que las analicemos. Así que les damos a ustedes siempre esta recomendación y esta solicitud sentida de corazón. Visítanos los martes 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora del este en los Estados Unidos, aunque los programas quedan grabados. Dales like, disemínalos, coméntalos a través de la caja de texto y ayúdanos para que esto siga creciendo, esta apuesta que se llama Punto de Encuentro a través de Mario Tapias Channel, tu canal. También los viernes 7:30 Colombia, 8:30 hora del este en los Estados Unidos, pues estamos con esta apuesta que estamos trabajando aquí, que son las emociones de Dios. Disemínelas, por favor, trabajenlas, escúchenlas, compártenlas, critíquenlas. En Punto de Encuentro no sufrimos de presunción de que tenemos la última palabra y que nos la sabemos todas. De ninguna manera. Vulnerables y dispuestos a aprender, aunque hagamos nuestras divulgaciones a través de YouTube y de nuestro canal, pero muy concienzudos en lo que estudiamos y divulgamos de todo corazón, de la manera más profesional y también con mucha responsabilidad. Así que en este momento quiero que comencemos para que analicemos lo que viene para el día de hoy. Noten lo que dice la siguiente expresión o la siguiente cita que se encuentra en la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional, editada por Bromley. Así que es bien interesante. Quiero que pongan atención. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo quiero hablar hoy lo que esta enciclopedia de edición Bromley dice acerca de lo que es una antropopatía. A propósito que a veces hay palabras un poco extrañas que cuando quizás entramos al programa suenan un poco raras, no las usamos mucho, no la uso con frecuencia porque la idea tampoco es confundir, todo lo contrario es explicar y que podamos aprender. Sin embargo, quizás pueden haber palabras extrañas y quizás también cuando lees algunos materiales al respecto, sobre todo aquellos que hablan de las emociones de Dios, suelen ser un poco técnicos y extraños. Así que vamos a aprender juntitos una palabra que ya hemos usado previamente aquí en nuestro programa, pero la vamos a definir mejor. Y esa palabra extraña que suena un poco rara es antropopatía. Antropopatía. Por supuesto nos vamos a preguntar, Mario, ¿y qué es eso de antropopatía? ¿Eso con qué se come? ¿De dónde viene y para dónde va? Bueno, quiero por favor que junto conmigo leamos esta definición. Nota lo que dice allí nuestra enciclopedia estándar internacional de Bromley. Dice, las antropopatías son expresiones que atribuyen a Dios afectos humanos como enojo, tristeza, arrepentimiento para comunicar la ley relacional, perdón, comunicar, corrijo, de manera relacional su compromiso con el pueblo. Ahora, Mario, ¿tú por qué estás citando este quote o esta expresión o este párrafo o esta definición? Porque lo que tú estás leyendo aquí, en realidad, es la manera como usualmente en la teología clásica se define lo que es la antropopatía. Y necesitamos darle nosotros una aproximación significativa. La expresión o definición que lees aquí junto conmigo es clásica. Es como usualmente en las escuelas de teología o como usualmente las explicaciones que suelen darse a través de la indagación teológica contemporánea se otorgan. ¿Qué es entonces una antropopatía? Una expresión, perdón, de atribución a Dios de afectos humanos. Entonces, la tristeza, el dolor, la bondad, la justicia, pero más que esos atributos, las emociones como la ira, son realmente imposiciones que traslada el autor o el escritor original
y se las propone a Dios para poder construirle una personalidad que se parezca a la humana, de tal manera que la comunicación pueda verse completamente realista y cercana. Esto es muy aceptado hoy día. Sin embargo, la tesis que hemos estado trabajando durante varias de las entregas de nuestros programas es que la misma deberíamos revisarla, porque además de ser bastante diseminada y profusa, pues pudiera ser peligrosa. Y la razón es que si nosotros aceptamos que son los autores bíblicos quienes, a buena manera y con grandes intenciones, son los que le interpretan o más bien le imponen sus emociones a Dios, la pregunta natural que deberíamos hacernos es, entonces, ¿quién es Dios? Porque si a Dios le ponen las emociones los hombres, por más bien intencionados que sean y llamados profetas, significaría que Dios a sí mismo no se ha podido revelar a él mismo. ¿Por qué? Porque ha necesitado que otros le inflijan, le impongan las emociones que ellos humanamente son capaces de establecerle a él. Allí ya tendríamos un gran problema. Un segundo punto que sería complejo cuando aceptamos estas expresiones, por más académicas y enciclopédicas que las veas, es que asumen que el profeta intencionalmente ya sabía que era una antropopatía, ya la usaba y natural e intencionalmente la utilizó para describir a Dios. Esto suena más bien a una interpretación tardía de los teólogos clásicos y contemporáneos, más que una intención propia del escritor original. ¿Quién puede decir que fue a entrevistar a un Isaías, un Jeremías, a un Abdías, a un Habacuc? ¿Quién entrevistó a un Job? ¿Quién entrevistó a un escritor veterotestamentario o del Nuevo Testamento que pueda dar certeza que luego de mi entrevista descubrí que Jeremías me dijo o la evidencia histórico documental muestra que efectivamente el autor utilizó una herramienta de figura retórica o literaria para barnizarle a Dios emociones que Dios no poseía? Es decir, el hecho de aseverar esto asume una certeza o certidumbre que no es comprobable epistemológicamente. Es decir, es muy difícil comprobar esto desde la certidumbre de la verdad. En otras palabras, esto puede ser una probabilidad, sí lo podemos aceptar, pero no se puede vender como un hecho de facto irrefutable, porque sencillamente no tiene el suficiente apoyo histórico, ni documental, ni argumentativo para que en sí mismo sea una realidad absoluta. Puede llegar al nivel de propuesta, puede ser hipotético, puede ser propositivo, pero tanto como que de facto irrefutable y de rajatabla absoluta verdad a ciegas, que esto sea una antropopatía y que la Biblia las use porque las usa y punto. Esto, a decir verdad, mis amigos, sí es honesta, filosófica y también epistemológicamente discutible. No es necesariamente absolutamente cierto. Y voy a mostrarle algunas razones. No obstante, ustedes pueden ver que una enciclopedia tan respetada como la Enciclopedia Estándar de la Biblia, la Enciclopedia Internacional Estándar de la Biblia, pues asume que esto sucede. No se le haga extraño que en los textos académicos sea aceptado. Vuelvo y repito, la erudición tiene tendencias interpretativas y segmentos, tiene extremos. Esta es una de lo que pudiéramos llamar el teísmo clásico, como ellos lo pueden ver. Sin embargo, quiero que juntitos hoy miremos unos textos que pueden ser propositivos e interesantes para nosotros. Quiero que lean lo que dice aquí en el libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos y tengan en mente, antropopatía, la acción que ejecuta el escritor o el narrador o el ponente original del texto al darle o acreditarle a un ser divino o celestial, en este caso Dios, sus emociones humanas para poder describir lo divino, en tanto que se asume que lo divino no siente, no percibe, no recibe, ni es representativo emocional igual que los seres humanos. Eso básicamente es una antropopatía, darle barnices emocionales humanas al Dios divino. ¿Será cierto que así funciona la Biblia? ¿Será que el Dios que nosotros leemos, vivimos y creemos
desde Génesis hasta Apocalipsis, es un barniz de emociones proféticas de humanos y no manifestaciones reales divinas de las emociones del ser todopoderoso? Bueno, es absolutamente legítimo que nos lo preguntemos. ¿Será que sí, será que no? Pues bien, Salmo capítulo 95, versos 6 al 7 nos dice: venid, inclinémonos y postrémonos, arrodillémonos ante la presencia de Yahvé, nuestro Hacedor. Interesante, qué lindo texto. Inclinémonos, sometámonos a su poder, a su grandeza, a su majestad. Él es grande como ninguno, es puro, majestuoso, todopoderoso. Es el Dios digno de alabanza. Luego dice el verso 7, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios, dice. Y nosotros, pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis, perdón, hoy su voz. Haced caso al Señor. No lo contradigas. Dale su lugar. Respeta su autoridad. Sométete a Él. Es lo que nos está diciendo el Salmo 95, por supuesto, en el contexto original en el cual fue escrito, que asumimos fue más o menos en el siglo X antes de Cristo, a nuestra fecha, hace 3000 años, imagínate. Pero sigue diciendo algo interesante, que es donde quiero que vayamos el día de hoy. Luego en el verso 8 dice lo siguiente el Salmo 95. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaj en el desierto, donde quiero que ahora notemos que empieza una dinámica conversacional particular, donde me tentaron vuestros padres, debatieron aunque habían visto mi obra. Oh, ya empieza aquí, parece ser que Yahvé, hablando a través del autor, es decir, le revela su voluntad, le muestra esta manifestación escrita, un asunto de la inspiración. Y entonces el escritor del Salmo 95 nos dice a nosotros que Yahvé dice que los padres de esta generación, es decir, los iniciales que salieron de Egipto por mano liderada de Moisés, Aarón y María, pues lo tentaron en el desierto. Me tentaron vuestros padres, debatieron aunque habían visto mi obra, vieron 10 plagas providenciales extraordinarias y muchas más acciones divinas en favor de ellos, y con todo eso me faltaron al respeto, me tentaron y me pusieron traspié, no me respetaron. Verso 10. Y ahora viene lo que es quizás el grosor temático y de discusión que traemos el día de hoy. Durante 40 años estuve disgustado con aquella generación. Aquí es donde empezamos a darnos cuenta que tenemos que tomar una decisión conceptual. Voy a definir el texto, terminar, perdón, de leerlo, y luego regresamos para tratar de comprenderlo, acercarnos tímida pero respetuosamente al material bíblico. Durante 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije: es un pueblo que divaga en su corazón, no toma decisiones, es indeciso, no sabe para dónde ir. Qué falta de certidumbre y de certeza tiene. Qué inmadurez psicoespiritual tan tremenda. Luego dice: y no han conocido mis caminos. Me desconocen, no me respetan, no porque yo no se los muestre, sino que no quieren andarlos. Por tanto, juré en mi ira, oye, ya aparece la ira, que no entrarían en mi reposo. Y ojo que en este castigo que encontramos aquí, que está entre el capítulo 20 y el 22 del libro de los Números, si lo quieres corroborar, es aquel evento donde Yahvé Elohim le dice a Moisés que hable con la roca y saldrá agua de ella. Pero Moisés, ni corto ni perezoso, motivado por la constante provocación impropia y grosera del pueblo, decide golpear la roca, y no solo una, sino dos veces. Y dice: os haremos salir agua de la roca. Yahvé lo llama y le dice: por cuanto no me honrasteis y no me diste lugar que yo merezco, lo que tú has hecho tendrá una consecuencia. No pasarás a Canaán. Y también viene un juicio sobre todo ese pueblo impenitente, y Yahvé toma una decisión: no pasar a esa generación. Así que Yahvé está molesto, se airó. Pero entonces lo que llama la atención en el verso 10 es que nos da a nosotros una determinación espaciotemporal. En el desierto durante 40 años. Durante 40 años estuve disgustado con aquella generación. Aquí es donde quizás los teólogos clásicos empiezan a tener problemas y dicen: Dios no se disgustó, Dios no tuvo ira. Más bien el escritor, probablemente David, según sus perspectivas, dicen ellos, es el que le puso el barniz emocional para infligirle a Dios una emoción que, a decir verdad, él no siente igual. Es que como Dios es inmutable, en el momento en que Dios siente una emoción, algo le muta, algo le cambia, y se nos cae toda la estantería interpretativa que tenemos acerca de la
inmutabilidad de Dios, que de paso tiene un poquito de ayuda y acuñadito un tris, sino mucho, con la perspectiva tomista de Santo Tomás de Aquino, quien a su vez utiliza a través de la escolástica, la filosofía interpretativa católica de la Biblia, usando el pensamiento de Aristóteles, hágame el favor, terminamos engriegados hasta los tuétanos. Es decir, nos acercamos al texto bíblico tratando de interpretar quién es Dios, tratando de conocer qué es lo que el texto originalmente me dice, pero las herramientas para poderla interpretar pues ni son hebraicas, ni son del pensamiento original del Antiguo Testamento mesopotámico, más bien son de la interpretación de los silogismos, la lógica y el razonamiento aristotélico, incluso en algunos aspectos socráticos y si se quiere hasta platónico. Yo creo que allí nosotros nos damos cuenta pues que algo suena sospechoso y una mínima suspicacia podemos tener. Así que es de allí que yo menciono o aquí en Punto de Encuentro pues nos invitamos a hacer un proceso de análisis del texto. Será entonces que la antropopatía, palabra que suena tan técnica, deslumbrante y extraña, hasta difícil de recordar, es la explicación verídica, certera y absoluta de los momentos cuando en la Biblia Yahvé menciona que tiene emociones. ¿Será el autor el personaje que le pone emociones a Dios? Y si es el autor el personaje que le pone las emociones a Dios, una pregunta lógica, racional y natural que se hace en una mente pensante. Entonces, ¿quién es Dios? Porque si Dios no es el personaje que manifiesta emociones y que está descrito en la Biblia, entonces, ¿quién es ese personaje? O Yahvé se autodescribe a pesar de la imperfección del lenguaje humano, o a Yahvé lo describen los imperfectos humanos, pero en última instancia, al estar absolutamente descrito por el personaje humano, sin querer queriendo, termina inventando quién es Dios psicoemocionalmente. Y si tú y yo estamos creyendo en un Dios que terceros, por buena voluntad que tenga, inventaron echándole barnices y aplicándole emociones humanas, entonces tenemos un dilema de facto terrible. El Dios de las emociones bíblica no es el Dios real, y entonces, ¿cuál es el Dios real? Y si la Biblia no es confiable porque usa solo antropopatías, tenemos un problema grave. Dejamos el texto absolutamente limitado a un análisis netamente gramatical, netamente analítico de la sintáctica del texto, netamente semántico, netamente literalista o literario. ¿Y dónde queda el sentido de sobrenaturalidad? ¿Dónde queda el hecho de que nosotros aceptamos que la Biblia fue revelada por el poder de Dios y la persona del Espíritu Santo? ¿Dónde queda el respeto de que nosotros creemos que a pesar de ser escrita por seres humanos imperfectos, es la mente divina quien guía a los escritores y la mente divina acaso no tendrá cuidado de manifestar sus emociones y por imperfecto que sea el lenguaje humano, pues inflige de alguna manera la idea de lo que él también siente, recibe, se molesta, pero también se alegra? Aquí es un asunto que necesitamos nosotros analizar con pinzas, con cuidado, y no podemos sencillamente llegar a racionalizar a rajatabla la Biblia porque podemos cometer una grave equivocación al acercarnos a un texto tan sagrado. Entonces, Mario, ¿qué sucede? Bueno, teniendo en mente lo que estamos viendo aquí, que el texto dice literalmente que Yahvé estuvo molesto por 40 años. En tanto ellos le provocaron a ira y él decidió que no entrasen a Canaán, incluyendo a Moisés, incluyéndolo. Pues vamos a acercarnos a algunos teóricos que quizás nos dan un empujoncito y nos ayudan a comprenderlo un poco. Quiero que noten lo que nos dice este teórico, que es el doctor Sam Williams, quien escribe en el Seminario Bautista del Sur, específicamente en la revista del Seminario Bautista del Sur, esta revista teológica de indagación, bastante interesante, revista teológica de indagación del Seminario Bautista del Sur, bastante interesante. Aquí traemos autores de diferentes lugares porque respetamos esa diversidad intelectual, donde encontramos muchos ponentes que son muy respetables sobre estas teorías o sobre estas ponencias, perdón. Dice el doctor Williams a propósito del texto de Salmo capítulo 95 que esta sección, la plétora de versículos o esta secuencia de versículos que aparecen, o perdón, corrijo, que parecen atribuir emoción a Dios, fue considerada, nota, antropomórfica o más propiamente antropopática. ¿Qué dice? Los primeros teóricos que se acercaron a leer Salmo 95
guiados por esta escuela que intenta que cuando en la Biblia aparecen emociones en Dios, simplemente esas emociones se vuelvan netas referencias de literatura o recursos estilísticos o recursos de figuras literarias, pero no más. En otras palabras, que los autores son los que le atribuyen a Dios emociones que Él no tiene, o que al menos es imposible que Él manifieste. Bueno, básicamente lo mismo. Entonces él dice, bueno, esta secuencia, este segmento de versículos que parecen atribuir emoción a Dios, fue considerada desde la antropopatía, término que ya les definí. Sin embargo, dice el doctor Williams, no hay indicio claro de que en realidad Dios trasciende esas cualidades emocionales. La evidencia abundante lleva a concluir que el Dios vivo es genuinamente una evidencia emocional. Aquí tenemos que partir de un principio. La Biblia se desgasta de Génesis hasta Apocalipsis en mostrar momentos tanto de espacio y tiempo en el cual Yahvé muestra su emoción. Si cada vez que en uno de los eventos bíblicos que Yahvé muestra su emoción, la respuesta intelectual del teólogo, del laico, del erudito, del que se aproxima al texto es citar una enciclopedia, leer antropopatía y definirlo desde allí, ¿cómo puede explicar entonces que Dios sea la persona que la Biblia dice que es si le quitas, le desprovees, lo dejas desprovisto, le desnudas la emoción que queda o que estaba en el texto? Piénsalo. Y eventualmente lo que hacemos es empezar a despojar a Dios de lo que Él dice que es. Digámoslo desde esta perspectiva. ¿Cómo dices tú que puedes entender a las personas que están a tu alrededor si les quitas todo su proceso afectivo, si las desemocionalizas, si ya no sienten como dicen sentir y simplemente te limitas a su intelecto? ¿O sencillamente tú dices que ellos están manifestando solamente sus pensamientos o sus ideas o sus grandes cualidades, pero no hay atisbo emocional que los acompañe, ni ápice, ni diminuto matiz, ni pincelada de emociones? Ahí el asunto se pone complicado. ¿Nos damos cuenta? Es donde nosotros necesitamos empezar a darnos cuenta que ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. No podemos catalogar a Dios en una perspectiva de emociones desde la mácula y la perspectiva humana. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos finitos, los seres humanos somos pecadores, los seres humanos somos proclives y tendenciosos al error, al pecado y al daño, incluso a la autolesión. Así que mis emociones no son un punto referente satisfactorio ni mínimamente legítimo para compararlo a Dios. Todo lo contrario, es Dios el referente absoluto y máximo desde el cual puedo entender cómo, a pesar de que soy un ser caído, dolido, vulnerado por el pecado y proclive al mal, aún conservas y conservo algo de esa semejanza original santa que Dios dio a sus hijos originales en el huerto de Edén. Que el pecado lo ha destruido y ha entrado en detrimento de él es otra cosa. Esto implicaría que Dios sí posee emociones, pero desde su característica divina, o más bien, corrijo, desde sus atributos divinos, desde una esfera absolutamente santa, justa, perfecta y buena, pero tiene emociones. Y cuando se comunicaba con los personajes bíblicos, según nos provee a nosotros la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y permitía que en la poesía, en el estilo de escritura prosaico, literario hebreo, se manifestaran sus emociones, no era necesario en realidad que los autores se vieran a gatas corriendo a ver qué emoción le infligen para poder pintarlo, barnizarlo, edulcorarlo o hacerlo ver humanizado. Dios sí manifestaba su emoción, pero desde la esfera de la divinidad. Su ira no es rabia, su ira no es rencor, su ira no es malignidad, porque desde allí jamás puede surgir en él. Pero sí es indignación, es enojo por la maldad, es molestia por la resistencia brutal y constante, grosera y altanera, a mano levantada, por la rebelión del corazón humano. ¿Cómo tú y yo creemos que le podemos quitar a Dios el derecho a que sienta algo tan natural? De hecho, si desemocionalizas a Dios, también lo despersonalizas. Le matas la emoción y le quitas también la característica importante de que Él es una persona. Y por ende, uno de los factores primordiales para que tú y yo podamos construir relaciones reales, verídicas y verificables es la reciprocidad emocional. Recíproco significa va y viene.
toma y das, vamos y venimos. Es un círculo armónico en el cual entregamos y recibimos y hay constantemente equilibrio emocional. ¿Acaso Dios no lo merece y no lo siente? O sea, nosotros estamos relacionándonos con un Dios incapaz de sentir mi afecto e incapaz de corresponder a mi afecto y de recibir estímulo por parte también, perdón, de mis estados emocionales. Ese es un asunto para que lo enhebremos fino, para enhebrarlo con mucho cuidado. Aquí viene otro texto bastante interesante y quiero citar ahora otro autor. Quiero que noten lo que nos dice aquí el texto. Miren lo que nos menciona este autor que tenemos acá. También es Sanders, es otro texto en otro artículo que escribe el doctor Sanders a propósito de una respuesta que él hace a un autor que se llama Bruce Ware. Le responde al doctor Bruce Ware en el libro o en la revista teológica evangélica de la Sociedad Evangélica Teológica. Dice lo siguiente: según el teísmo clásico, dice el doctor Sanders, Dios es simple, impasible, es decir, no tiene emociones, ni las recibe ni las propone, mucho menos en esferas humanas, y de plano inmutable, una inmutabilidad que necesitamos revisar a qué se refiere el concepto. Pero repito, según el teísmo clásico, Dios es simple, impasible, inmutable. Nunca toma riesgos, no tiene emociones y nunca responde a las criaturas. Es el teísmo clásico estricto. Teísmo clásico estricto. El debate real, dice el doctor Sanders, versa o estriba o se encuentra en la idea sobre si Dios está absolutamente incondicionado por las criaturas o si puede responder a nosotros. En otras palabras, ¿es Dios un ser incapaz de responder a las emociones, recibirlas y otorgarlas? ¿Es Dios incapaz de recibir estímulos externos en cuanto es absolutamente autocontenido y él no puede relacionarse de manera emocional real con las criaturas? Por ende, entonces necesitamos las antropopatías o figuritas literarias de la Biblia para describir unas emociones que en realidad las barnizan los autores, pero supuestamente Dios no las tiene. Qué lío, ¿no? O en realidad el texto bíblico, de la manera más sencilla y simple, cuando habla de las emociones de Dios, pues sí menciona emociones reales de Dios, entendidas en una esfera de pureza, santidad y perfección, en una esfera diferente a la caída esfera humana, pero al fin y al cabo, emociones. El debate real estriba en si Dios es contestatario, si Dios puede ser corresponsal a las emociones humanas o no. Y entonces aquí nos hacemos una pregunta: ¿dónde estaríamos tú y yo si Dios no fuera corresponsal afectivo a tu necesidad, a la mía? Si tu oración, cuando te arrodillas y suplicas de todo corazón que en el nombre de su Hijo tu oración sea escuchada, el Yahvé hebreo, el Yahvé divino, el creador del universo, el Dios revelado a través de esta cultura judaica, no fuera el cierto, en realidad no sintiera, ¿qué garantía tienes tú que tu solicitud conmoviera el corazón de un Dios impasible que no siente? Entonces, ¿por qué razón respondería? Sencillamente se vuelve muy complejo entenderlo. Entonces, si no fuera que Dios pudiese ser estimulado emocionalmente, ¿qué tipo de relación puedo constituir yo con un Dios que eventualmente nada de lo que yo diga, sienta, piense o yo construya emocionalmente lo afecta? ¿No te parece que es algo complejo? Es algo bastante difícil. Quiero que notes junto conmigo otro texto que es bastante clásico y de hecho es utilizado muchas veces por teólogos para tratar de utilizar la famosa palabra compleja, las antropopatías. Recuerdo que las antropopatías son figuras literarias, como lo leí al principio del texto utilizando la Enciclopedia Internacional Estándar. ¿Cómo la define? Pues la definen como la no capacidad que tiene Dios de recibir estímulos o expresiones que Dios puede sentir o recibir. Lo repito de nuevo. Las antropopatías son expresiones que atribuyen a Dios afectos humanos, como enojos, tristeza, arrepentimiento, para comunicar de manera relacionar su compromiso con el pueblo, pero no es que Dios las sienta en realidad, lo que pasa es que el autor se las tiene que poner. Y bueno, pues muy respetada la nueva, o más bien la versión estándar internacional de la Biblia, que tiene mucha diseminación y aceptación en el mundo cristiano,
Pero vuelvo y repito que no por el hecho de que un libro enciclopédico altamente diseminado y respetado lo diga necesariamente es cierto. Aquí es donde tú necesitas hacer una crítica constructiva, ideológica, pero más que todo de ello, escritural, perdón, y literaria. Se acercaría a decir la verdad. Si por complejo y erudito que suena el concepto, no merece ser revisado. Bueno, hay que analizarlo. Volvemos aquí entonces a lo que pasa en esta cita de Efesios capítulo 4, versículo 29 y 30 hasta el 31, porque es una de las citas más ampliamente utilizadas para decir que efectivamente, pues lo que pasa aquí es una antropopatía. Y ya se van a dar cuenta por qué. Verso 29, 30 al 31. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino que sea la buena palabra para la necesaria edificación, que comunique gracia a los oyentes. Luego hace una solicitud, una solicitud. No contristéis. En esta versión, no entristezcáis, son sinónimos. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se ha quitado de vosotros toda amargura y enojo, e ira y grito, airado y maledicencia junto con toda maldad. Verso 30. El texto sugiere que al Espíritu Santo se le puede entristecer. Por otro lado, la teología clásica estricta, ¿cierto? O el teísmo clásico estricto dice, no, no es que a Dios se le pueda entristecer, es que el autor tenía que decir de alguna manera que Dios era irrespetado. Y la palabra que utilizó allí es más ocurrencia del autor bíblico que sentimiento de Dios. No es que se entristezca, es que era la única palabra que cuadraba en la falente comunicación y limitación del lenguaje humano. Respuesta. Si en verdad esa es la tesis que tenemos que aceptar, entonces implicaría que nada de las emociones que encontramos en todo el registro bíblico es cierto y son simples explicaciones o acomodaciones de los autores tratando de explicar emociones de un Dios que en realidad es incomunicable. Y si Dios es incomunicable como persona, ¿en quién estás creyendo tú y yo? ¿Vas a considerar de verdad hacer una relación emocional espiritual con un Dios que es incomunicable, inexpresivo, sin emociones e incapaz de sentir tu afecto? ¿Realmente? ¿De verdad? Quiero que noten cómo muchas veces las teorías, aunque suenan bastante interesantes y los teólogos se devanan los sesos de manera increíble en sus tesis doctorales o en sus postulados hipotéticos y en sus argumentaciones filosófico-científicas, cuando lo llevamos a la práctica natural de un cristianismo práctico, en realidad rayan en lo absurdo, se nos vuelven completamente casi que imposibles de practicar. ¿Qué tal si nosotros aceptamos que sencillamente Dios sí se puede entristecer, en tanto ama construir relaciones afectivas, emocionales, espirituales con sus criaturas? Nos creó para coexistir con nosotros, nos creó para poder tener un tejido relacional psicoemocional cíclico con sus criaturas, para poder sentir la felicidad de un abrazo de una criatura por su gratitud, para poder ver a sus criaturas acercarse con ellas, amarlas en tanto Él provee la vida para todos los que existimos, porque ama construir relaciones y porque los afectos, definitivamente, las emociones, son uno de los atributos más bellos que hemos heredado de un Dios santo, perfecto, puro, justo y bueno, que lamentablemente tú y yo tenemos nuestras emociones derruidas, caídas, con pésimas decisiones, lastimándonos y lastimando a otros, manipulando y mintiendo, dañándonos y habiendo lastimado y dejando cicatrices unos con otros. Sí, lo hemos hecho. Qué vergüenza, qué dolor, qué triste. Pero eso no significa que por el mal uso de nuestras emociones hoy día, en razón de nuestro pecado, tendencia y muy malas decisiones que podríamos corregir, Dios no tenga las suyas en su esfera de santidad, perfección, amor y bondad. Él las tiene. ¿Y nosotros qué tenemos? El atisbo, el rezago, las esquirlas de lo que alguna vez fue uno de los más bellos regalos del diseño mismo de las manos de Dios, hacernos parecidos a Él, incluso en cómo sentimos. Nos queda a nosotros un mapa borroso de la belleza emocional de un Dios precioso que se manifiesta, dispuesto a amar, a sentir y a sufrir por la humanidad en tiempo real, no en los mismos niveles y proporciones desmedidos y derruidos, obviamente, en tanto Él es perfecto y santo y es puro y bueno, manteniendo las proporciones de los atributos divinos inalcanzables de su personalidad preciosa, pero como quiera, capaz de crear nexos comunicativos afectivos con criaturas caídas, y por ello Él se atreve a decirnos:
te amo y mi amor te puede cambiar, porque puedo crear nexos reales contigo a pesar de lo que eres, Mario, a pesar de tus errores, a pesar de tu vida, a pesar de tu histórico, a pesar de tu hoja de vida, a pesar de tu pasado, a pesar de lo que aún sigues siendo. Puedo amarte y hacer una línea real. Cielo, Mario, Mario, cielo, cielo, Juana, Juana, cielo, cielo, Ernesto, Ernesto, cielo. Con cada uno de ustedes hay una comunicación abierta y dispuesta donde las emociones son preponderantes, son reales, no son atisbos, no son barnices, no se las inventaron mis profetas, yo se las revelé, lo manifestaron en sus posibilidades. Eso sí es verdad, pero en última instancia yo sí las tengo, solo que no las confundas, no en igualdad tuya en cuanto eres pecador, pero sí en consistencia y en esfera mía, en cuanto soy íntegro absoluto por mi divinidad y la perfección de mi carácter. Eso, en el sentido de Dios, cobra sentido, valga la redundancia, hace sentido, es lógico. ¿Por qué? Porque entonces pudiéramos entender que Dios se revela porque a pesar de que es difícil hacerse comprender como Dios tan divino, tan precioso, tan excelso, tan extraordinariamente maravilloso, ama ser honesto, ser sincero y ser transparente en la manera como se comunica. Y no le dejaría a autores bíblicos una tarea tan terriblemente difícil de que solamente ellos comuniquen como puedan una emoción que él no siente. Hubiera sido terriblemente irresponsable. Y si ese es el Dios en el que necesitamos creer, un Dios que deja en terceros escritores que le pongan los barnices de emociones que él no siente, ¿confiarías en él y lo seguirías? Así que necesitamos hacernos preguntas de profundidad, preguntas concretas y directas de mi relación con Él. Quiero que notes también otra cita que tenemos acá. Y aquí traigo a un autor, se llama Daniel Castelo, en su famosa obra de neumatología, de indagación acerca de la persona de Dios en la persona del Espíritu Santo. Él analiza como experto del Nuevo Testamento, erudito en griego koiné y análisis neotestamentario, este texto de Efesios 4:30. Y él dice, el espíritu aquí en este texto es descrito en términos de dolor, de un involucramiento que es tanto afectivo como relacional. Este Dios que es manifestado en Efesios capítulo 4, verso 30, es un Dios real, que puede recibir, que puede sentir, que puede manifestar y que tiene emociones, que ama y que siente, y que le gusta construir afecto con sus hijos. Si este Dios no es capaz de recibir emociones ni otorgarlas, en tanto es impasible, incólume, no siente y no es afectado por terceros, ¿de qué tipo de relación estamos buscando que las criaturas constituyan con él? Eso sería realmente un exabrupto, no tendría lógica. Y quitemos la palabra lógica, no tendría un sentido coherente bíblico, que es el que nos intenta transmitir todo el tiempo de Génesis a Apocalipsis. Un Dios cercano, un Dios afectivo, por supuesto un Dios en su esfera divina de santidad y perfección, pero un Dios dispuesto a que lo que Él otorgó originalmente en la creación, que fue regalarnos semejanza a Él, pues que también nosotros logremos nuevamente reconformarla, reintegrarla a través de la proximidad y vínculo con Él. Un Dios de la vincularidad, el vínculo conmigo, lo restituye de nuevo. Ese ser original que yo hice volverá a ser. ¿Cómo? Cuando te aproximes aquí, cuando vengas a mí y contra mi pecho convivas. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas y eso incluye tus emociones, lo torpe, lo derruido, lo maltrecho, lo malsano, lo tonto que has sido, Mario. Yo puedo hacerlo nuevo. No puedo cambiar tu histórico, pero puedo enseñarte a ser mejor. Y aquí soy el Dios de la transformación, del perdón, del amor y de la cercanía. ¿Cómo quieres quitarme mis emociones? ¿Te lo imaginas? Por más académico que suene, estaríamos agrediendo en sí misma la personalidad santa de Dios. Quiero que notes ahora lo que también nos dice este autor. Muy interesante, se llama Thomas J. Oord. El doctor Thomas J. Oord en este libro tan hermoso nos dice lo siguiente acerca de esas relaciones abiertas y providenciales de Dios para con las criaturas. Dios no puede evitar ser afectado por las criaturas, dice el doctor Oord. El amor esencial de Dios hace que Dios esté siempre abierto al sufrimiento y gozo de los demás. Es decir, este Dios crea, pero este Dios es absolutamente consciente que hacer a las criaturas le va a generar dolor. No obstante, con tal de constituir relaciones reales, recíprocas, honestas, basadas en la decisión de seres libres, da la oportunidad a las criaturas que existan. Y eso le ha generado a lo largo de siglos y siglos, en tanto la humanidad cayó, en un dolor profundo en su corazón. Pero ¿por qué no nos aniquila?
porque la muerte, la destrucción, el aniquilamiento no es su primera opción nunca, siempre lo es la bondad, la misericordia, la longanimidad y el principio de la oportunidad y sobre todo el amor profundo para constituir relaciones genuinas, legítimas con criaturas. ¿Y qué vamos a hacer si esas criaturas somos tan dañadas, estamos enfermas, estamos lastimadas y hasta le agredimos a él? Y con todo, recibe sufrimiento y decide amar. Recibe dolor y decide amar. Recibe agresión y decide amar. Recibe desprecio y decide amar. Recibe indolencia y decide amar. Y recibe quién eres tú y quién soy yo y te decide amar y me decide amar. Mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, yo no sé tú qué piensas de la temática que hemos tenido el día de hoy. Solo quiero decirte una cosa. Dios es real, es santo, es bueno, es perfecto y es justo. Lo es tanto que hasta me avergüenza tener que decir que voy a hablar de Él. No porque Él no lo merezca, sino porque yo no merecería hablar de Él. Mis labios impuros y mi vida insana en muchos sentidos como ser humano pecador a lo largo de mi existencia me inhabilitaría a mí y a cualquier criatura a siquiera mencionar su nombre. Pero con todo eso dice, no importa. Trabajo con enfermos, trabajo con paralíticos, trabajo con leprosos, trabajo con mujeres que hacen lo indebido y con hombres que hacen lo indebido y lo innombrable. Trabajo con seres moralmente derruidos. Trabajo con criaturas que están lastimadas. Trabajo con personas y seres humanos y sociedades que lastiman mi integridad, que violentan mi conciencia, que me lastiman a mí. Pero yo no me permito destruirme. Soy perfecto. Contengo ese dolor. Lo manejo por el infinito amor que mi carácter provee, porque yo soy amor, dice Dios. Y por más triste, derruido, caído, cansado, torpe, pecador y vergonzosamente caído que seas tú, yo tengo una oportunidad para ti. Y si la quieres aceptar, así como si Mario la quiere aceptar y cualquiera que está aquí la quiere aceptar, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Yo siento, yo amo, yo sufro, yo me molesto, pero no en la esfera tuya, en la esfera mía. Y un día quiero que personalmente puedas verme cara a cara y darte cuenta que aquellas emociones y sentimientos que originalmente te di sin mácula y sin pecado, te las puedo retornar. Déjame enjugar cada lágrima que puedas sufrir, cada cuestionamiento psicoafectivo y emocional que tengas, cada trauma y tristeza, cada amargura, cada toque insano y agresión que hayas sufrido en la infancia o en la adolescencia. Yo te lo puedo sanar. Cada decisión torpe que tomas, te la puedo revertir y te la puedo hacer nueva y te puedo enseñar a ser nuevo totalmente en mi amor y en la determinación de acercarte. Si tú crees esto, si tú lo sientes de todo corazón, si tú deseas que ese Dios esté para ti en este momento, quiero invitarte que ores junto conmigo. Señor y Dios, tú eres infinitamente bueno. Nadie es mejor que tú. Tu carácter, tus emociones, tu manifestación y la misericordia que has tenido tan preciosa y extraordinaria de revelarte a profetas para que nos dijesen cómo eres tú, realmente es conmovedora. Pero hoy quisiera que viésemos, quisiera que tú nos guiaras, Dios, para que entendiéramos cómo sientes, cómo sufres, pero sobre todo, cuánto infinitamente, indescriptible e inescrutablemente amas a estas criaturas que somos nosotros, aunque no lo merecemos. Guíanos para creerlo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Mis apreciados amigos, vienen muchos más temas acerca de las emociones de Dios. No te las pierdas, te seguimos esperando. Recuerda, martes 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora del este en los Estados Unidos. Seguimos con Moisés. Vienen las plagas, buenísimas. Y también estamos aquí con las emociones de Dios los días viernes a las 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora del este en los Estados Unidos. Martes Moisés, viernes las emociones de Dios. No te lo pierdas porque hay más emociones que queremos trabajar junto contigo. Así que sigue conectado. Punto de encuentro, Mario Tapia Channel, tu canal. Hasta la próxima. Chao, chao.